En una granja solitaria de Wisconsin, a finales de los años 50, la policía hizo un hallazgo que estremecería al mundo entero. La nieve cubría los campos, y el silencio del lugar parecía normal, hasta que los agentes abrieron la puerta de aquella casa. Lo que encontraron dentro superaba cualquier película de terror. En la penumbra, entre muebles polvorientos y olor a podredumbre, se revelaba un museo macabro. Cuencos hechos con cráneos humanos, sillas tapizadas con piel, rostros convertidos en grotescas máscaras, y lo más aterrador, un traje humano, cosido pieza por pieza, con la obsesión de darle forma a un cuerpo completo. El dueño de aquella granja era Ed Gein, un hombre callado, solitario, considerado excéntrico por sus vecinos, pero jamás sospechoso de ocultar semejante infierno en su hogar. Su nombre pasaría a la historia como uno de los casos más perturbadores del true crime, inspirando a icónicos personajes del cine como Norman Bates, Leatherface o Buffalo Bill. Pero detrás de esos horrores no solo había locura, sino un secreto aún más oscuro: la relación enfermiza con su madre, Augusta. Ella fue una mujer dominante, profundamente religiosa y obsesionada con el pecado. Crió a Ed aislado del mundo, convenciéndolo de que todas las mujeres, excepto ella, eran criaturas impuras y condenadas. Cuando Augusta murió, Ed quedó devastado, incapaz de aceptar su ausencia. Fue entonces cuando nació la idea más macabra: traerla de vuelta. Gein comenzó a profanar tumbas, recolectando restos de mujeres que se parecían a su madre, intentando reconstruirla con piel humana. El traje que la policía encontró no era solo una aberración, era, en su mente enferma, el camino para transformarse en ella y mantenerla viva de algún modo. El caso de Ed Gein sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo la soledad, el fanatismo y el trauma pueden deformar la mente humana hasta los límites más inimaginables. Nació en 1906, en un hogar marcado por la miseria, la represión y el fanatismo religioso que dictaba cada gesto y pensamiento de la familia. La pobreza no solo se reflejaba en la falta de recursos materiales, sino también en la ausencia de afecto y libertad. Su padre era un hombre alcohólico, débil de carácter y emocionalmente ausente. Apenas ejercía autoridad en la casa, y cuando lo hacía, solía ser a través de la violencia o el silencio prolongado. Era la sombra de un hombre, incapaz de ofrecer guía o cariño a su hijo. La figura dominante en la familia era Augusta, su madre. Una mujer estricta, fría y autoritaria, que ejercía un control absoluto sobre su vida. Para ella, el mundo estaba lleno de peligros, corrupción y perversión, y repetía incansablemente que las mujeres eran las portadoras del pecado. Esa visión deformada de la realidad se convirtió en el pilar de la educación que le impuso. Augusta no solo dictaba reglas, también moldeaba pensamientos, emociones y hasta la manera en que debía mirar a los demás. Desde muy pequeño fue aislado de otros niños, con la estricta prohibición de tener amigos o compartir juegos inocentes. Se le inculcó la idea de que el contacto con los demás era dañino y que la soledad era el único camino para mantenerse puro. Las risas y la complicidad de la infancia le estuvieron negadas. Mientras otros pequeños corrían por los campos y jugaban en las calles, él permanecía encerrado, bajo la mirada constante y vigilante de su madre. Su único refugio era la compañía de su hermano Henry, con quien compartía momentos breves de complicidad, aunque incluso esa relación estaba marcada por el control materno. Sin embargo, la verdadera figura central de su infancia fue Augusta. Ella no solo era madre, sino también su mundo entero, la voz que lo instruía, lo reprendía y lo castigaba, la sombra que lo seguía y la presencia que nunca lo abandonaba. Esta dependencia emocional enfermiza lo ató a ella hasta límites insospechados, moldeando su visión del mundo y dejando cicatrices profundas en su mente. Su niñez, lejos de ser un tiempo de inocencia y descubrimiento, fue un periodo sombrío, regido por el miedo, el aislamiento y la represión. Allí, en esa casa donde la religión y la miseria se mezclaban con la frialdad de Augusta y la debilidad de su padre,
comenzó a forjarse la mente perturbada de un ser que, con los años, sería recordado por motivos siniestros. Augusta era el centro absoluto de su vida. Para Ed, no existía nada ni nadie más importante que ella. Su madre lo reprendía constantemente, señalando sus defectos, juzgando cada acción y controlando incluso sus pensamientos. Sin embargo, esa dureza no venía acompañada de rechazo, sino de una forma retorcida de afecto. Lo moldeaba a su conveniencia, como si quisiera fabricar un hijo a la medida de sus obsesiones religiosas y morales. Cada palabra de Augusta era una sentencia, y cada gesto, una lección que Ed absorbía con devoción enfermiza. Con el paso de los años, ese vínculo se volvió cada vez más sofocante. Ed desarrolló un apego insano, incapaz de distinguir el amor verdadero del sometimiento absoluto. Creció creyendo que su valor dependía únicamente de la aprobación de Augusta, y que cualquier desviación de su rígido código moral lo condenaría para siempre. Su identidad quedó enterrada bajo el peso de esa relación tóxica, que lo convirtió en un hombre aislado, inseguro y emocionalmente dependiente. El panorama familiar se tornó aún más sombrío cuando murieron los pocos que podían representar algún contrapeso en su vida. Primero fue su padre, un hombre débil y sin carácter, cuya partida apenas dejó un vacío real en la dinámica del hogar. Pero poco después, ocurrió algo mucho más inquietante, la muerte de su hermano Henry. Henry había sido, dentro de todo, la única figura que se atrevía a cuestionar la influencia opresiva de Augusta. Intentaba abrirle los ojos a Ed, hablándole de la vida más allá del control materno. Sin embargo, su destino fue trágico. Un incendio se desató en los alrededores, y aunque oficialmente se dijo que Henry había muerto por accidente, las circunstancias despertaron serias sospechas. ¿Fue realmente atrapado por las llamas o alguien estuvo detrás de su final? La comunidad murmuraba en voz baja, incapaz de señalar directamente a Ed, pero tampoco de borrar las dudas. Lo cierto es que, tras esa pérdida, Ed quedó prácticamente solo con su madre, bajo un dominio absoluto. Y en ese aislamiento, su mente comenzó a forjar el camino oscuro que lo llevaría a convertirse en uno de los personajes más perturbadores de la historia. Cuando su madre falleció en 1945, Ed se derrumbó por completo. Aquella mujer había sido su única compañía, su única guía, y con su ausencia se quedó atrapado en un mundo silencioso, sin rumbo, donde la soledad lo devoraba poco a poco. Su vida diaria se volvió insoportable, apenas hablaba con otras personas y comenzó a aislarse cada vez más en la vieja granja donde había crecido. Encerrado en ese ambiente lúgubre, Ed encontró un refugio enfermizo en los libros. Leía de manera obsesiva todo lo relacionado con rituales oscuros, prácticas de taxidermia y relatos de profanaciones de cadáveres. Se sumergía en páginas que hablaban de antiguas supersticiones, hechicerías y de la posibilidad de devolver la vida a los muertos mediante actos impíos. Con cada lectura, su obsesión se intensificaba. Su meta estaba clara en su mente perturbada: revivir a su madre, aunque fuera de manera parcial. Para él, la muerte no debía ser un límite. Estaba convencido de que podía reconstruirla, fragmento por fragmento, utilizando partes humanas como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. La idea, aunque monstruosa, lo mantenía vivo, le daba un propósito. Así comenzaron los robos de tumbas en el cementerio local. Ed trabajaba en las noches más frías y silenciosas, armado con linternas y herramientas rudimentarias. Abría los ataúdes con paciencia retorcida, extrayendo piel, huesos y órganos que luego llevaba de vuelta a su casa. Pero no se conformaba con acumularlos, los utilizaba para confeccionar objetos inimaginables. Con la piel elaboraba máscaras que le permitían, según él,
sentir la presencia de los fallecidos. Con los huesos creaba utensilios y adornos, con la grasa llegaba a fabricar recipientes y lámparas. Cada pieza era un paso más en su delirio de reconstrucción. En su mente, todo aquello tenía un propósito sagrado: preparar el regreso de su madre. Lo que para cualquiera sería una blasfemia, para Ed era un acto de devoción. La granja se transformó en un museo del horror, un espacio donde la frontera entre la vida y la muerte parecía difuminarse, reflejando la profundidad de su locura. En 1957, el pequeño y tranquilo pueblo de Plainfield, Wisconsin, se estremeció con un hallazgo que marcaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. Todo comenzó con la misteriosa desaparición de una mujer muy conocida en la comunidad, Bernice Borden, dueña de la ferretería local. Cuando no regresó a casa, las sospechas crecieron rápidamente. Su última venta registrada fue a un cliente solitario y extraño, un hombre llamado Edward Hein. La policía decidió dirigirse a la granja de Hein, un lugar apartado, sombrío y rodeado de un aire inquietante. Lo que encontraron dentro parecía sacado de las páginas más oscuras de una pesadilla. Al abrir la puerta, se toparon con un escenario macabro. El cuerpo de Bernice Borden colgaba decapitado en el cobertizo, como si se tratara de una cacería. Pero aquello era solo el inicio. Al registrar la casa, los agentes quedaron horrorizados. En mesas y estantes reposaban máscaras confeccionadas con rostros humanos, cuidadosamente tratadas para mantener su forma. En las sillas, en lugar de cuero, había piel humana estirada como tapicería. Lámparas hechas con huesos y piel iluminaban una escena indescriptible. Cráneos convertidos en cuencos servían como recipientes, revelando un ritual macabro de cotidianidad en la vida de Ed. Entre los hallazgos más perturbadores estaba un traje completo hecho con piel humana de mujer, diseñado para que Ed pudiera convertirse en su madre fallecida. Esta revelación dio a entender la magnitud de su obsesión. No se trataba solo de asesinatos o robos de tumbas, sino de un intento enfermizo de revivir a la figura materna que dominó su vida. La granja de Ed Hein se convirtió en el reflejo de la locura y la decadencia, un lugar que inspiraría décadas después a personajes icónicos del cine de terror como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. No fue considerado un asesino serial clásico, ya que, a diferencia de otros criminales célebres, sus víctimas confirmadas fueron pocas. Sin embargo, lo que realmente causó horror no fueron los asesinatos en sí, sino lo que vino después. Su verdadera actividad se centraba en la profanación de cadáveres, un comportamiento que lo colocó entre los casos más perturbadores de la criminología. De noche, armado con herramientas rudimentarias, se infiltraba en cementerios locales para desenterrar cuerpos recientes. No buscaba dinero ni venganza, sino algo mucho más inquietante: reconstruir figuras humanas con los restos que encontraba. Fabricaba máscaras de piel, vestía los cuerpos e incluso transformaba su hogar en un macabro museo de huesos, cráneos y objetos hechos a partir de las víctimas. Este ritual le otorgaba una sensación de control y compañía, sustituyendo el vacío de su soledad y su mente atormentada. Los psicólogos que lo estudiaron llegaron a la conclusión de que era un hombre marcado por un trauma profundo desde la infancia. Creció bajo la sombra de una madre dominante, religiosa en exceso y obsesionada con la idea del pecado. Ella le inculcó un miedo desmedido hacia las mujeres, alimentando una represión sexual que se transformó en desviaciones extremas. Esta relación de dependencia fue tan intensa que, tras la muerte de su madre, su realidad se desmoronó por completo. El diagnóstico médico fue claro: esquizofrenia paranoide y psicosis severa. Su mente no podía distinguir la fantasía de la realidad. Para él,
Los cuerpos sin vida no eran cadáveres, sino extensiones de sus fantasías, y en cierta forma, un medio para mantener viva la presencia de su madre. Finalmente, fue declarado inimputable de sus crímenes por incapacidad mental y trasladado a un hospital psiquiátrico. Allí permaneció recluido hasta su muerte, sin volver jamás a caminar libre por las calles. Su historia, más que la de un asesino, se convirtió en un oscuro estudio sobre los límites de la locura humana, la soledad extrema y los horrores que pueden nacer de una mente fracturada. Ed Gein no fue el asesino serial más prolífico, pero sí uno de los más perturbadores de la historia criminal. Nació en 1906 en Plainfield, Wisconsin, en el seno de una familia marcada por la represión y la violencia. Tras la muerte de su madre, a quien veneraba de manera enfermiza, Gein comenzó a desarrollar comportamientos que estremecerían al mundo entero. Aunque solo se le comprobaron 2 asesinatos, lo que más horrorizó a la sociedad fueron los macabros hallazgos en su casa. Cuando la policía entró en su granja en 1957, descubrió un verdadero museo del horror, muebles hechos con piel humana, máscaras confeccionadas con rostros de mujeres, huesos convertidos en utensilios y partes del cuerpo cuidadosamente preservadas. Ed admitió que solía desenterrar cadáveres del cementerio local para crear estos objetos, motivado por su obsesión con la figura femenina y un deseo enfermizo de transformarse en su madre. La magnitud de estas atrocidades dejó una huella imborrable en la cultura popular. Su vida y crímenes se convirtieron en la inspiración directa para algunos de los villanos más icónicos y terroríficos del cine. Norman Bates, el perturbado protagonista de Psicosis, refleja su relación enfermiza con su madre. Leatherface, de La Masacre de Texas, retoma la idea del uso de máscaras humanas y la violencia brutal. Y Buffalo Bill, en El Silencio de los Inocentes, lleva al extremo esa obsesión por confeccionar un traje de piel para transformarse en lo que nunca pudo ser. Lo inquietante de Ed Gein es que no se trataba de un monstruo sobrenatural ni de un personaje ficticio, sino de un hombre real, con rostro común, vecino de un pequeño pueblo que jamás imaginó lo que ocurría puertas adentro de esa granja silenciosa. Su historia nos recuerda que, en ocasiones, la realidad puede superar por mucho a la ficción, y que los horrores más profundos pueden habitar en la mente humana. La casa de Ed Gein fue destruida poco después de su captura, como si el pueblo entero quisiera arrancar de raíz aquel recuerdo maldito. Las paredes, ennegrecidas por los años, guardaban secretos que jamás debieron salir a la luz. Objetos cotidianos convertidos en instrumentos de pesadilla, muebles y decoraciones fabricadas con restos humanos. Era como si el horror hubiera brotado de cada rincón, impregnando el aire con un silencio insoportable. Nadie en Plainfield quería volver a mirar esa casa, nadie quería sentir el peso de lo que allí ocurrió. Y por eso, una noche, las llamas consumieron la madera podrida, y lo que quedaba fue reducido a cenizas, como si de esa manera pudieran borrar la huella del monstruo. Pero aunque la casa desapareció, las preguntas permanecen vivas. ¿Qué fue lo que realmente moldeó a Ed Gein? ¿Fue simplemente un niño quebrado por la represión brutal de una madre dominante, fanática religiosa, que lo aisló del mundo y le enseñó a ver el pecado en cada gesto humano? ¿Un muchacho frágil, temeroso, que nunca supo escapar del control asfixiante de una familia marcada por el alcoholismo, la violencia y la enfermedad mental? ¿O quizás la verdad es más oscura? Tal vez Gein llevaba dentro desde siempre la semilla de la monstruosidad, un impulso innombrable que, tarde o temprano, iba a manifestarse. Porque aunque muchos asesinos pueden rastrear su origen en un trauma, en Gein hay algo distinto, una mezcla perturbadora de inocencia infantil y brutalidad sin límites. Era un hombre que podía conversar con calma con sus vecinos, hacer pequeños trabajos, y al mismo tiempo esconder detrás de una sonrisa tímida una mente retorcida, obsesionada con la muerte y la carne humana.
Al final, la destrucción de su casa no borró su legado. Jane se convirtió en una figura que trasciende el crimen, un símbolo del mal incomprensible, fuente de inspiración para historias, libros y películas que siguen alimentando nuestras pesadillas. Quizás esa sea la verdadera condena, no importa cuánto se intente sepultar su memoria, Ed Gein sigue vivo en la cultura popular, recordándonos hasta dónde puede descender el ser humano cuando se rompen las cadenas de la moral. Ed Gein pasó a la historia como el carnicero de Plainfield, un hombre cuya perturbadora obsesión con su madre lo llevó a cometer actos tan macabros que inspiraron a los personajes más terroríficos del cine y la literatura. Desde Psicosis hasta la masacre de Texas. Nació en 1906, en un pequeño pueblo de Wisconsin. Su infancia estuvo marcada por el aislamiento, un padre alcohólico y una madre fanática religiosa que le repetía sin descanso que el mundo estaba lleno de pecado, que las mujeres eran la fuente de la corrupción y que solo ella podía mostrarle el camino correcto. Jane creció bajo esas palabras como si fueran mandamientos grabados en piedra. Cuando su madre murió, Ed quedó completamente solo, pero su obsesión no desapareció. Al contrario, se transformó en una necesidad enfermiza de mantenerla viva de alguna manera. Fue entonces cuando comenzó a visitar cementerios, desenterrar cuerpos y utilizarlos para crear máscaras, ropa y objetos grotescos con piel humana. Su casa se convirtió en un museo del horror. Y aunque solo se le comprobó el asesinato de 2 mujeres, las autoridades encontraron pruebas de prácticas que desafiaban cualquier límite de la cordura. La pregunta siempre ha sido la misma: ¿Ed Gein fue producto de una infancia tóxica, moldeado por el fanatismo y el abuso emocional, o fue un monstruo que, aun con todas esas circunstancias, eligió cruzar la línea de lo humano hacia lo inhumano? Su historia sigue generando escalofríos porque nos enfrenta a un dilema incómodo. ¿Qué tanto influye el pasado en nuestras decisiones? ¿Hasta dónde somos responsables de lo que llegamos a ser? Y ahora dime tú, ¿crees que Ed Gein fue víctima de un destino inevitable, marcado por la sombra de su madre, o un ser que decidió por voluntad propia convertirse en un monstruo? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte a Cuentos y Misterios, donde la realidad siempre supera a la ficción.